Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. Puta madre. Hola, buenas, mi nombre es Neko y... Hola. He visto que en muchos vídeos de artistas no furries explicando cómo empezaron a hacer este tipo de arte y que no fuera por tema de comisiones y tal. Y quería explicar cómo fue mi experiencia, desde cómo me di la idea hasta lo poco que he dibujado. Spoiler, lo volvería a hacer. Te quede claro que mi experiencia es bastante breve y apenas sé dibujar animales, así que este vídeo va más para la gente que no se anime a empezar o intentarlo por el motivo que sea. Pero que hay otro punto positivo aparte de ganar dinero. Por contradicción anterior, sí, empecé para ganar dinero. Pero ojo, no para ganarlo ya, sino porque me gustaría abrir comisiones de todo tipo de clientes y no es un secreto que los furries son un mercado muy amplio. Te lo puede ver desde tu primillo de 10 años porque su cena en el gacha live se ve todo duro hasta un ejecutivo de 40 50 años que se aburre en su casa. Por lo tanto, muchos pensarían que el principal motivo por el que un artista no furry empieza en este ámbito sea por eso, pero no te renta a corto plazo, ya que si decides usarlo solo para las comisiones, a veces pasa que no te las lleguen a pedir. Esto ocurre ya que no suele decir que los furros venden mucho y que incluso te suelen dar propina la mayoría de veces. Pero la realidad es que si es un artista más bien pequeño, no te pidan ni un boceto de $5, no por tu arte, sino porque hay gente muy tacaña. Así que te quedas esperando y esperando y esperando y esperando y esperando. Al final acabarás pensando que todo lo que hiciste fue una pérdida de tiempo y puede que hasta la agarres manía. Por eso el arte siempre se debe hacer por y para el disfrute de uno mismo. Total, volviendo al tema. Empecé a planteármelo por el dinero y el público que se podría ganar, pero a medida que iba dibujándolo se me hacía bastante entretenido. Como mencioné antes, no sé dibujar animales, pero sí me gusta dibujar personas, así que fue una forma de mezclar algo que se me complicaba con algo que más o menos ya tengo dominado, y me fue facilitando el proceso, además de aprender algunas características de ciertos animales. El ejemplo más común son las orejas de gato. Siempre en anime las vemos de este tipo, que si las separamos de la cabeza se verían más o menos así, pero si nos fijamos bien podemos ver ciertas diferencias con la realidad. Hay más separación entre ellas, no son tan planas o no se quedan en la cabeza como si fuesen una diadema. Eso sí, cada uno puede dibujarlas como más le guste. Si te interesa aprender a dibujar animales, pero ves que te cuesta un poco porque no estás acostumbrado a ello, puedes comenzar por lo básico haciendo este tipo de dibujos. A mí se me hizo más ameno y también me ayudó a observar mejor. Algo que es importante que mencione es que a pesar de lo fácil que parezca ponerle orejas y cola a un personaje y decir, ¡ale! ¡Ya furro! No, no lo es. Los animales no tienen la cara tan recta o con tan pocos altibajos como los humanos. Suelen estar hacia afuera, así que al contrario de los humanos, puede ser más fácil dibujarles de lado, pero a ponerlos de frente te puede quedar una cosa así y no me digas que no se ve raro. Seguramente te quedes mirando tu abominación durante 3 segundos antes de cerrar el programa y no volver a dibujar un animal en lo que te queda de vida. Pero tranquilidad, es algo muy normal y que a todos nos cuesta entender, que es que a nadie le sale bien nada a la primera. Todo se basa en practicar. Y sí, ya sé que odian esta palabra, no los culpo. Aquí están mis primeros intentos de dibujar furro. Esta para hacer el chiste con mis amigos de jaja, mira un furro, jaja. Así que no es que esté muy detallado. Luego aquí lo probé en digital en el Clip Studio y bueno, se puede ver una mejora. Para el primero intenté basarme en el estilo artístico del anime de Brand New Animal. Y pues no es que esté mal basarse en los animes o caricaturas, pero es más recomendable primero empezar por lo realista. Ya que como decían mis profesores de arte, primero debes aprender de la realidad para luego poder deformarla. O algo así. Eso no significa ponerte a dibujar animales realistas en plan de bodegón, ni mucho menos. Se trata de las referencias, cosa que todo artista debe usar sobre todo a la hora de aprender. Para ello decidí usar fotos de animales e inventar un personaje. Como no quería escoger lo más básico que usa todo el mundo, le dije a ChatGPT que me dijera 3 animales random y me salió el ajolote, el lince ibérico y un conejo. Para empezar hice estos bocetos de cada uno para darme una idea de cómo me gustaría enseñarlo más o menos, que es el speedpaint que estará por aquí atrás en pantalla seguramente. Para bien o para mal las hice las 3 mujeres, así que no puedo jugar con el pelaje en los brazos y la barba, pero eso me da pie a seguir practicando y creando nuevos conceptos. Que ojo, que poder se puede, y más hablando de animales, solo que no se me pasó por la cabeza en ese momento. Cuando estaba pensando en cómo enseñar el personaje al ajolote, vi muchos diseños muy cute y rositas y pensé, ¡ay, se debe ver tan bueno como en el Minecraft! Dios mío, es que lo siento, pero yo no puedo ver a este animal y querer quedármelo como mascota. Que sí, que me he vuelto el peluche y el dólar, pero es que parece que todo el mundo ha visto la misma foto. O sea, mira esto, que todos tenemos fotos que salimos menos favorecedores, pero por favor. En fin, poca búsqueda puedo hacer porque me suelen dar miedo los animales marinos, yo lo siento. Total, que decida un diseño diferente, que podría ser considerado como rockero, underground, no sé, vosotros ya os haréis una idea. También utilicé los dibujos para practicar poses sin tener una esquema previa sobre las referencias, así que fue como un 2x1, que no tiene mucho que ver con el vídeo, pero lo quería meter igual. Algo que vi que hacían muchos artistas era dibujarle las antenas como una especie de cuernos o los pliegues de la oreja o con muy poco pelo, y quería dar unas características un poco más realistas a pesar de bueno, que fuera un animal antropomórfico. Ya adelanto que de lo que más me gustó hacer en estos dibujos fue ponerle textura a la piel, ya que no es algo que suelo dibujar en mis personajes, que están las pecas, sí, pero no es lo mismo obviamente.
Para el personaje del lince fue más fácil buscar imágenes. Lo complicado, entre muchas comillas, fue que una principal característica de ese animal son sus mejillas peludas. Al hacer la mujer no supe muy bien cómo implementarlo, así que decidí colocarle unos mechones que le llegasen un poco más por abajo de lo normal para que fuesen más llamativos. No le puse mucho diseño a la ropa, ya que lo que me importaba era que destacasen sus atributos animales. Que por cierto, al escribir el guión me di cuenta que le puse unos pelos random en el brazo, y no sé si es que me olvidé de quitarlos o añadírselos por el cuerpo. Me gustó mucho añadir el pelo a sus cejas, ya que no estoy acostumbrada a jugar con distintos tipos de pelaje. Si os fijáis, la punta es más liso y recto, en cambio el de dentro de las orejas se asemejaría un poco a los pelos del pompón, por así decirlo. Y por último, el conejo. Como podéis ver, no hay conejo. A ver, ¿qué pasó? El diseño del conejo no es que se me complicara, sino que no me llegó a gustar. A medida que le iba diseñando, me recordaba a este personaje de One Piece, que ni sé cómo se llama, por cierto. Ah, bueno, se llama Carrot. Pues eso. Que si nos ponemos a comparar, no se parecen en nada. Una pues tiene un vestido sencillo y la otra es un concepto más coqueto o infantil. Que de hecho, mientras buscaba fotos para este vídeo, me acordé de Hachi del anime de Nana, y viendo sus outfits es más o menos el estilo que buscaba, pero más exagerado. Total, que me dio un poco de repelús y entré en un bloqueo artístico por no saber qué estilo ponerle. Como no quería abandonar la dinámica, decidí dibujar un gato que fuese Nicole Watterson. ¿En qué estaba? Ah, sí. Pues eso, para no deprimirme y no perder la poca creatividad que me quedaba, decidí dibujar una gata, la cual hice un poco más detallada porque estaba inspirada, lo reconozco. Como a las otras dos anteriores las hice con detalles en la piel, quería hacerla una gata calicó. Al ponerle bastantes marcas me di cuenta que parecía un traje de camuflaje, así que la dejé como está, ya que a veces menos es más. Y sí, la mano está del revés, pero es que me confundí con la teoría de que siempre los dedos de la mano tienen que estar por adentro. Resumiendo un poco el vídeo, ¿puedo dibujar furros por dinero? Sí. ¿Puedes dibujarlos basándote en tu serie o anime favorito? Sí. ¿Puedes dibujar furros por entretenimiento? Deberías. ¿Qué es lo más importante? Dibujar por y para ti mismo. Como última reflexión del vídeo, les diré que a mucha gente le da cringe a los furros o todo lo que no sea un humano normal y corriente, y muchas veces ese es el motivo por el cual los artistas no dan el paso a dibujar cosas fuera de su zona de confort, o también por no saber qué pensar el resto de la gente de él. Así que para mejorar en tu arte solo te diré, olvídate del cringe y olvídate de lo que dirán los demás. Porque si te tienes que basar en tu opinión de alguien que no le interesa tu arte para saber cómo debes hacer tu arte, no vas por buen camino. Ese no es tu público objetivo. El público que debes buscar es aquel que ama tu arte, dibujes furros, mecha, no sé, for work o incluso tus OCs. Y lo conseguirás con el tiempo, créeme. En fin, hasta aquí este video, espero que os haya gustado o entretenido y que a alguien le haya servido para ver que no todo lo que tiene que ver con los furries son por motivos lascivos o monetarios y que se puede aprender de diferentes formas. Agradecería si pudieran dejar abajo qué les ha parecido el vídeo y si les gustaría más vídeos de mí hablando de temas artísticos. Nos vemos en otro vídeo y adiós, chao.